26 de diciembre de 1996. Apenas amanecía cuando una llamada al 911 interrumpió la tranquilidad de Boulder, Colorado. Patsy Ramsey, con la voz entrecortada y el pánico palpable en cada palabra, reportó la desaparición de su hija de 6 años, JonBenét Ramsey. Según su testimonio, encontró una nota de rescate en las escaleras de su casa y no podía encontrar a su hija en ningún lado. La policía llegó minutos después. La casa de los Ramsey, una mansión de 3 pisos en un barrio exclusivo, parecía en completo orden. No había signos de entrada forzada. No se escucharon gritos en la noche. No había vidrios rotos ni puertas forzadas. Sin embargo, algo estaba mal. Patsy entregó a los oficiales una extraña nota de rescate de 3 páginas, algo inusual para un secuestro. La nota exigía exactamente $118,000, una cifra extrañamente específica que coincidía con el bono navideño que John Ramsey, el padre de JonBenét, había recibido recientemente en su empresa. Pero lo más inquietante era su redacción. No parecía escrita con la prisa o la urgencia de alguien que realmente planeaba secuestrar a la niña. Mientras los oficiales inspeccionaban la casa, la tensión crecía. Las horas pasaban y JonBenét no aparecía. Pero había algo más que preocupaba a los investigadores: la actitud de la familia. En lugar de seguir las indicaciones de la policía y aislar la escena del crimen, John Ramsey comenzó a hacer llamadas a sus amigos y vecinos. En poco tiempo, la casa estaba llena de personas, contaminando cualquier posible evidencia. A pesar de la desesperación aparente de los padres, la búsqueda dentro de la casa fue incompleta. Los oficiales asumieron que JonBenét había sido secuestrada y enfocaron su atención en encontrar pistas fuera de la casa. Pero todo cambió alrededor del mediodía, cuando un detective sugirió a John Ramsey revisar nuevamente la casa. Fue entonces cuando ocurrió el hallazgo más escalofriante. John Ramsey descendió al sótano junto a un amigo de la familia, y ahí, en una pequeña habitación oscura, encontraron a JonBenét. Su cuerpo estaba cubierto con una manta blanca, tenía las muñecas atadas, cinta adhesiva en la boca y una cuerda alrededor del cuello. La niña nunca había salido de su casa, había estado ahí todo el tiempo. ¿Cómo era posible que la policía no la hubiera encontrado antes? ¿Por qué John Ramsey la llevó en brazos inmediatamente en lugar de preservar la escena del crimen? Y lo más inquietante de todo: si JonBenét nunca fue secuestrada, ¿qué significaba realmente la nota de rescate? Este era solo el comienzo de un caso lleno de contradicciones, secretos y preguntas sin respuesta. Lo que parecía un secuestro rápidamente se transformó en algo mucho más oscuro. La imagen era aterradora. JonBenét estaba acostada en el suelo del sótano, su pequeño cuerpo inmóvil y cubierto con una manta blanca. Su boca estaba sellada con cinta adhesiva plateada, sus muñecas atadas con una cuerda blanca, y un cordón similar rodeaba su cuello con un nudo apretado. Un garrote improvisado, hecho con una cuerda, y el mango de un pincel todavía estaba en su lugar. La forma en que fue encontrada dejaba una pregunta inquietante en el aire. ¿Fue un secuestro que salió mal o algo mucho más siniestro? Las pruebas iniciales solo generaron más confusión. A pesar de la aparente escena de violencia, no había signos de una lucha. No había sangre en el lugar, tampoco había huellas ajenas a la familia. La ventana del sótano estaba rota, pero el polvo y la suciedad en el marco permanecían intactos, lo que indicaba que no había sido utilizada recientemente. No había pisadas en la nieve fuera de la casa, ni señales de un intruso forzando la entrada. Sin embargo, lo más inquietante fueron los hallazgos forenses. La autopsia reveló que JonBenét murió por asfixia y un fuerte golpe en la cabeza. Pero lo que nadie esperaba descubrir era que había signos de abuso previo. Los expertos indicaron que el daño no era reciente, lo que abría la puerta a una pregunta aún más perturbadora.
¿Quién pudo haber estado lastimando a John Bennett antes de su muerte? A medida que la investigación avanzaba, las irregularidades en la escena del crimen se hacían más evidentes. Desde el principio, los Ramsey habían manejado todo de manera extraña. En lugar de actuar como padres desesperados por encontrar respuestas, parecían estar preocupados por controlar la narrativa. Antes de que la policía llegara, Patsy llamó a varios amigos y familiares, permitiendo que múltiples personas entraran y salieran de la casa, contaminando cualquier posible evidencia. Pero lo más inexplicable fue la actitud de John Ramsey. Al encontrar el cuerpo de su hija, en lugar de esperar a que la policía analizara la escena, levantó a John Bennett en brazos y la llevó al piso principal, arruinando cualquier posibilidad de obtener información forense crucial. Su esposa, Patsy, cayó de rodillas y comenzó a gritar, mientras los oficiales observaban sin saber qué hacer. Los errores no solo venían de la familia. La policía de Boulder cometió fallos garrafales desde el primer momento. No sellaron la casa como escena del crimen, no separaron a los Ramsey para interrogarlos y, lo más increíble de todo, no revisaron el sótano en su totalidad hasta varias horas después. Cada detalle levantaba más sospechas. Si un intruso había cometido el crimen, ¿cómo entró y salió sin dejar rastro? Si fue un accidente encubierto, ¿por qué la escena parecía tan calculada? El caso de John Bennett Ramsey estaba lejos de resolverse, pero una cosa era segura: la verdad estaba enterrada en contradicciones y secretos que nadie quería revelar. En cualquier caso de secuestro, la lógica dicta que el secuestrador actuará con rapidez. Entra a la casa, toma a la víctima y deja una nota breve exigiendo dinero o condiciones. Pero el caso de John Bennett Ramsey desafía toda lógica. La nota de rescate encontrada en las escaleras de la casa por Patsy Ramsey no era un mensaje corto y directo, sino una carta de 3 páginas, escrita con un lenguaje rebuscado y una estructura extrañamente elaborada. Esto planteó una pregunta crucial: ¿qué clase de secuestrador se toma el tiempo de escribir una carta extensa dentro de la casa de la víctima, arriesgándose a ser atrapado en cualquier momento? La policía examinó la nota detenidamente, y los detalles que encontraron fueron aún más inquietantes. El contenido del mensaje parecía sacado de una película de Hollywood. La carta comenzaba con un tono amenazante, asegurando que la familia estaba bajo vigilancia y que debían pagar exactamente $118,000 si querían volver a ver con vida a John Bennett. Pero, ¿por qué esa cantidad exacta? Esa era la misma cifra que John Ramsey había recibido como bono navideño en su empresa. ¿Cómo podía un supuesto secuestrador conocer ese detalle tan específico? El mensaje continuaba con frases confusas e instrucciones contradictorias. Ordenaba a la familia no hablar con la policía, pero la nota fue encontrada dentro de la casa, lo que significaba que los Ramsey no tuvieron oportunidad de seguir sus indicaciones antes de descubrirla. Más aún, la carta estaba escrita con papel y bolígrafos que pertenecían a la casa. La letra de la nota tenía similitudes con la caligrafía de Patsy Ramsey, pero no lo suficiente como para considerarlo una prueba definitiva. Aún así, los expertos forenses determinaron que lo más probable era que fue escrita por alguien dentro del hogar. Entonces, la gran pregunta era si John Bennett nunca fue secuestrada y si su cuerpo siempre estuvo en la casa, ¿por qué la nota de rescate existía en primer lugar? Con todos estos detalles, la teoría más inquietante comenzó a tomar forma. ¿Y si la nota no fue escrita por un secuestrador, sino por alguien dentro de la familia para desviar la atención? Las irregularidades en la escena del crimen ya eran sospechosas, pero la existencia de la nota parecía una confirmación de que el crimen no había ocurrido de la manera en que los Ramsey querían hacer creer. Si un intruso hubiera cometido el asesinato, la carta no tenía sentido. Y si la familia estaba implicada,
¿Era la nota una estrategia desesperada para ocultar la verdad? Lo único claro era que nada en este caso seguía la lógica de un secuestro común. La verdad estaba oculta en contradicciones, y la nota de rescate no era una pista, sino una pieza clave en un rompecabezas que nadie había logrado resolver. Desde el momento en que el cuerpo de John Bennett fue encontrado en el sótano de su propia casa, la lista de sospechosos se redujo drásticamente. No hubo señales de un intruso, no había huellas desconocidas ni evidencia clara de alguien ajeno a la familia entrando o saliendo de la casa esa noche. Entonces, si el crimen ocurrió dentro del hogar, ¿quién pudo haberlo cometido? Las sospechas recayeron de inmediato sobre sus padres, Patsy y John Ramsey. Para muchos, su comportamiento fue extraño desde el principio. En lugar de seguir las instrucciones de la policía y permitir una investigación normal, hicieron todo lo contrario. Permitieron que amigos y familiares entraran a la casa, llamaron a su círculo cercano antes de alertar a la policía, y lo más extraño de todo, John Ramsey levantó el cuerpo de su hija antes de que los forenses pudieran analizar la escena. Cada una de estas acciones parecía más una estrategia de encubrimiento que la reacción natural de unos padres devastados por la pérdida de su hija. Patsy, en particular, se convirtió en una figura clave en la investigación. La nota de rescate, supuestamente escrita por el secuestrador, tenía similitudes con su caligrafía. Además, las pruebas determinaron que la nota fue escrita en la casa con papel y bolígrafos que le pertenecían. Para muchos investigadores, esto sugería que la madre podría haber intentado fabricar un escenario de secuestro para ocultar lo que realmente había sucedido. Pero había otra figura en la casa que también generaba sospechas: Burke Ramsey, el hermano de John Bennett. Con solo 9 años en ese momento, Burke fue descrito como un niño introvertido, con actitudes extrañas e incluso agresivas en algunos momentos. Durante su interrogatorio con la policía, su comportamiento fue inquietante. Hablaba de su hermana en tiempo pasado de manera indiferente y nunca preguntó cómo había muerto. Años después, en una entrevista televisiva, sonrió mientras hablaba del asesinato, lo que generó aún más dudas sobre su posible implicación. Para algunos expertos, la posibilidad de que Burke hubiera estado involucrado en la muerte de su hermana no era tan descabellada. Si John Bennett y Burke tuvieron una pelea esa noche y algo salió mal, ¿fue Patsy quien encubrió el accidente para proteger a su hijo? A pesar de todas estas teorías, hubo quienes defendieron la hipótesis de un intruso. Se argumentó que alguien había entrado a la casa por la ventana del sótano y cometido el crimen sin dejar rastro. Sin embargo, la falta de evidencia concreta hizo que esta teoría fuera difícil de sostener. El caso de John Bennett Ramsey está lleno de inconsistencias y giros inesperados. Pero lo más escalofriante es que, a pesar de todas las pruebas y sospechas, nadie ha sido arrestado por su asesinato. Y lo más inquietante de todo es que quizás la verdad siempre estuvo a la vista, pero nadie quiso verla. Desde el principio, la investigación del asesinato de John Bennett Ramsey estuvo marcada por errores, contradicciones y decisiones que, hasta el día de hoy, siguen generando sospechas. Lo que pudo haber sido un caso resuelto en cuestión de días, se convirtió en uno de los misterios sin resolver más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Pero en este caso, los Ramsey fueron tratados con una indulgencia inusual. Se les permitió moverse con libertad, limpiar algunas áreas de la casa y cambiarse de ropa. Cuando John levantó el cuerpo de su hija y lo trasladó al piso principal, destruyó cualquier posibilidad de obtener información crucial sobre cómo fue dejada en el sótano. Las contradicciones no solo estaban en la escena del crimen, sino también dentro de las propias fuerzas del orden. La policía de Boulder y el FBI nunca lograron trabajar en conjunto,
Mientras la policía local sospechaba de la familia, el FBI consideraba que no había suficiente evidencia para acusarlos formalmente. Esto provocó un conflicto interno que impidió que el caso avanzara con una dirección clara. Uno de los momentos más polémicos de la investigación ocurrió en 2008, cuando los fiscales de Boulder exoneraron públicamente a la familia Ramsey basándose en pruebas de ADN encontradas en la ropa de John Bennett. Supuestamente, las muestras no coincidían con ningún miembro de la familia, lo que llevó a la conclusión de que el asesino debía ser un intruso. Sin embargo, años después, se reveló que esta conclusión era errónea. Los avances en tecnología forense determinaron que las muestras de ADN eran en realidad una mezcla de varios perfiles y que no eran concluyentes. En otras palabras, la supuesta prueba que exoneraba a los Ramsey en realidad no tenía el peso suficiente para descartarlos como sospechosos. Si la evidencia era tan inconsistente, ¿por qué las autoridades nunca acusaron a nadie formalmente? Para algunos, la respuesta es simple: la combinación de incompetencia policial, presión mediática y el poder de la familia Ramsey impidió que el caso se manejara con objetividad. Para otros, la verdad es aún más inquietante. Hubo un encubrimiento, y la persona responsable de la muerte de John Bennett pudo haber estado protegida desde el principio. Desde el momento en que la noticia de la muerte de John Bennett Ramsey llegó a los medios de comunicación, el caso dejó de ser una simple investigación policial y se convirtió en un espectáculo mediático. Las imágenes de la niña, vestida con trajes brillantes y maquillada como una reina de belleza infantil, fueron reproducidas en periódicos y noticieros de todo el mundo. La tragedia de una familia adinerada con una hija que representaba el sueño americano era demasiado irresistible para la prensa. Pero mientras los titulares vendían morbo y especulación, la verdad del caso quedaba cada vez más opacada. La narrativa mediática rápidamente dividió a la opinión pública. Por un lado, algunos veían a los Ramsey como víctimas de un crimen atroz, padres devastados que habían perdido a su hija en circunstancias horribles. Por otro, estaban quienes los consideraban los principales sospechosos, con un comportamiento frío y calculador en cada aparición pública. Las entrevistas de John y Patsy Ramsey solo aumentaron la controversia. En lugar de mostrarse completamente abiertos a la investigación, parecían más preocupados por limpiar su imagen ante las cámaras. En su primera aparición televisiva, Patsy insistió en que no dejen que nos maten a nosotros también. Una declaración que muchos interpretaron como un intento de victimización en lugar de un llamado a la justicia para su hija. La cobertura mediática también tuvo un efecto devastador en la investigación. Mientras la prensa construía una historia basada en la imagen pública de la familia, las pistas reales quedaron en segundo plano. La presión sobre la policía para resolver el caso llevó a filtraciones constantes, lo que significaba que los detalles del crimen eran debatidos en televisión antes de que los investigadores pudieran analizarlos adecuadamente. Con el tiempo, el caso dejó de ser un asesinato sin resolver y se convirtió en una obsesión nacional. Se escribieron libros, se hicieron documentales y décadas después, el nombre de John Bennett sigue siendo sinónimo de misterio. Pero, en medio de todo el circo mediático, la pregunta sigue sin respuesta. ¿El bombardeo de información ayudó a revelar la verdad o simplemente sirvió para desviar la atención de los verdaderos sospechosos? Han pasado más de 2 décadas desde la trágica muerte de John Bennett Ramsey, pero el caso sigue generando nuevas teorías, especulaciones y descubrimientos que en algunos momentos han parecido acercarse a la verdad solo para dejar más preguntas sin respuesta. Con el avance de la tecnología forense y el resurgimiento del caso en documentales, podcasts y series de investigación, han surgido pistas inquietantes que podrían cambiar todo lo que se creía saber sobre lo ocurrido aquella noche.
Uno de los giros más perturbadores fue la confesión de Gary Oliva, un pedófilo condenado que afirmó haber matado a John Bennett. En una serie de cartas enviadas desde prisión, Oliva escribió que amaba a la niña y que su muerte fue un accidente. Según su relato, él no podía controlarse y terminó quitándole la vida sin intención. Sin embargo, la policía rápidamente descartó su confesión. No existía evidencia que lo conectara con la escena del crimen y su historia tenía inconsistencias graves. Para muchos, esta fue solo una más de las tantas falsas confesiones que han plagado el caso a lo largo de los años. Pero no todas las teorías pueden descartarse tan fácilmente. En años recientes, el análisis forense ha avanzado al punto de que pruebas que antes parecían concluyentes, como el ADN encontrado en la ropa de John Bennett, ahora son vistas con escepticismo. El perfil genético que supuestamente exoneró a los Ramsey en 2008 podría haber sido un error de interpretación. Algunos expertos argumentan que las muestras de ADN halladas podrían haberse transferido de forma accidental y no necesariamente provenían del asesino. Esto ha reabierto el debate sobre si la familia sigue siendo el principal sospechoso o si realmente hubo un intruso esa noche. Los documentales recientes han desempolvado pruebas olvidadas y han presentado nuevas perspectivas sobre el caso. Uno de los análisis más controversiales ha sido la reconstrucción del crimen mediante inteligencia artificial y modelado 3D, que sugiere que la fractura en el cráneo de John Bennett no fue causada por un golpe directo, sino por una caída provocada por una pelea entre niños. Esta teoría, aunque especulativa, ha reavivado la posibilidad de que el hermano de John Bennett, Burke Ramsey, haya tenido un papel más relevante en la historia de lo que se pensaba. Pero, después de tantos años, sigue habiendo una sensación de que la verdad ha estado siempre frente a nuestros ojos. Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero si hay algo claro en esta historia es que la verdad siempre estuvo cerca, al alcance de la justicia, y aún así nadie la quiso ver.